Bueno, perdón, una disculpa. Voy a volver a presentar a la licenciada María Luz Escudero Jaramillo. Ella es licenciada en Sistematización de Datos por el Politécnico Colombiano de Jaime Isaza David, Medellín, Colombia. Además es licenciada en Telecomunicaciones por el Instituto Tecnológico Metropolitano Medellín, Colombia. Más de 20 años en ejercicio profesional en sistemas de participar en áreas de soporte y desarrollo y administración. Bueno, esta vez le toca dar la plática gobernanza de datos. Se me hace muy interesante esta plática, sobre todo nosotros que estamos en el área de ingeniería. De alguna manera trabajamos con datos y por lo general lo convertimos en un modelo matemático, pero necesitamos que los datos lleguen bien filtrados, bueno, en términos muy coloquiales, muy bonitos, ¿no? Que no llegan los datos, pero en la realidad es muy complejo. Bueno, lo voy a dejar a la licenciada para que nos platique un poco más y creo que dejamos al final las preguntas. ¿Sí? Por favor. Pues muchísimas gracias por la presentación. Como comentaron, soy colombiana, llevo ya más de 15 años viviendo acá en México y en el tiempo que he estado aquí en México he trabajado con el área de sistemas en HDI Seguros. Es una empresa aseguradora que cubre las líneas de negocios de autos con todas sus coberturas, daños, en este caso casa, empresa, transporte. Tienen accidentes personales y están ahorita incursionando en el tema de gastos médicos mayores. Quisiera mencionarlo porque parte de lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a tener ejemplos que nos van a servir mucho para entender qué es este tema de la gobernanza del dato. Como vimos en la página, vamos a hacer un pequeño recorrido de qué es la gobernanza. Vamos a conocer qué libros podríamos utilizar para aprender algo sobre el tema de la gobernanza. Vamos a ubicar dónde va a estar esta área dentro de sistemas o dentro de qué áreas podremos cubrirlo. ¿Por qué la importancia de la gobernanza? Políticas, procedimientos, principios. Vamos a estarlo vinculando con los roles que debemos desarrollar cada uno dentro de este ecosistema del dato. También vamos a conocer un poquito lo del Data Warehouse, vamos a ver algo de Business Intelligence y vamos a rematar un poco con el tema de metadatos. Y por qué no, como universidad y también como un grupo de estudiantes que está aprendiendo, ¿hay alguna cancha de acción para mí? Porque es una de las preguntas que normalmente nos hacemos cuando estamos en la universidad. Como comenté hace un rato, hay serie de preguntas. ¿Qué significa gobernar los datos? ¿Cuál es el enfoque? ¿Qué queremos lograr? ¿Puede ayudarme como tal en la empresa, a mi día? ¿En dónde debo estar ubicada? ¿Estoy dentro del negocio? ¿Soy parte de sistemas? ¿Debo tener algún liderazgo? ¿Debo conseguir a alguien externo o debo trabajar con alguien interno? Son muchas de las preguntas que se hacen al estar viendo qué es la gobernanza. Empecemos un poquito. ¿Qué es el gobierno de datos? Gobierno de datos es todo este proceso o toda esa estructura que nos permite definir estándares, políticas, procedimientos, roles. Es un área que permite vigilar que la información que tenemos almacenada en nuestra empresa sea cuidada desde el origen. Aquí hay algo muy importante que hay que considerar. Cada empresa, cada negocio, cada sitio donde hay datos tiene su necesidad propia. La gobernanza del dato es conocer estos principios para poder adaptarlo a la necesidad de la empresa. Muchas veces la gobernanza dice cualquier persona externa que pueda llegar lo puede administrar, pero al hablar de gobierno sí tenemos que tener un poquito de conocimiento del negocio al que vamos a implementar o vamos a seguir reforzando el tema de gobernanza. Es muy importante formalizar la gestión de datos. Se está viviendo hoy día este boom de datos. Las empresas están adquiriendo tanta información y yo creo que todos han escuchado que hoy día los datos es el petróleo moderno. Tiene tanta información y tanto potencial que se nos está desbordando de las manos. Entonces es muy importante hacer procesos que formalicen que estos datos, este proceso que vamos a utilizar, funcione.
También permite definir lineamientos, cómo vas a utilizar el dato, qué vamos para qué lo vamos a aprovechar. Y Gobierno de Datos vigila. Vamos a ver durante este recorrido cuál va a ser el fuerte que tiene la gobernanza del dato. Aquí hay preguntas que hay que considerar. ¿Por qué es importante la gobernanza del dato? Normalmente nos podemos hacer las preguntas estando hasta mismo en la misma universidad. ¿Puedo la organización, figura estudiantil, cualquier lugar que tengamos datos? Puede ser, no puede mi organización, a causa de no tener datos gobernados, sus sistemas, base de datos y demás activos de datos e información. ¿No puedo comprar información? No. Ahorita hay muchas empresas, óyeme, tú tienes una información en tu oficina, no es la misma que yo tengo en la mía, y empiezan a generar discordancia, no hay integridad. También, óyeme, ¿qué datos tienes? O sea, hay como una dispersión de la información y con esto estamos buscando es que se unifique. Hay que tener muy en cuenta, si hay un no puedo, ¿cómo lo vamos a cambiar? Ahora, también, si tenemos unos no puedo conseguir, no puedo unificar, no sé qué tienes y no me cuadra con lo mío, porque normalmente sucede que estamos generando información deciditoria para la empresa y resulta que alguien llega y dice, no, mi información de ganancia en la compañía tengo 1 millón de pesos y llega otro y dice, no, lo mío a mí me dio 10 millones. ¿Quién garantiza entonces cuál es el dato correcto? Es uno de los puntos que dice el no puedo. ¿Cómo hago para integrarlo? Porque es importante, al estar gobernando los datos y tener un procedimiento, un proceso de gestión de datos, vamos a permitir que la información pueda leerse con confianza desde cualquier dispositivo, incluir nuevas tecnologías, que la compañía no dude al momento de utilizar la información que es confiable. Como dije ahorita el ejemplo, una persona llegó con 1 millón de ganancias y el otro con 10 millones. El dueño del presidente de la compañía, ¿qué va a hacer? Pues ¿a quién le hago caso? Es importantísimo que la información sea confiable. Facilita el desarrollo. Mucha de la información, como dijimos, es una minería. Un momento, por favor. Aquí le doy en cuenta. Si alcanzan a ver, nada más hay una pantalla para continuar. Ahí no está, si quieres déjalo así. Pero allá no lo están viendo. ¿No? Un momento que hay un pequeño problema técnico. No, no aparece. Aquí. ¿Ya lo presentó? Bien. Sí. ¿Sí nos pueden ver? ¿Sí nos pueden ver? Sí. Sí. Perfecto, muchas gracias. Una disculpa, hay problemas técnicos que nunca suceden en sistemas menos. Muy bien, como íbamos hablando sobre la gobernanza, sobre la información que debe ser importante, con quién confiar, o sea, el dato debe ser confiable. Hablamos de los reportes. Hoy día el consumo que se realiza en las empresas son reportes. Todos los días se generan reportes y reportes para toma de decisiones. También es muy importante por eso que la gobernanza exista desde el momento mismo que se esté originando el dato. Promotor del cumplimiento, súper importante, comunicar. Muchas veces decimos, ya lo entregué, no sabemos si la información llegó al destinatario que correspondía, si era el dato que estaban esperando, si era la estructura, si cumplieron con la política, si hay procedimientos o procesos que sí se cumplieron a como se solicitó y que se respetó el dato, porque es muy importante eso que vamos a hablar también en un rato sobre el respeto al cuidado del dato. Muchas veces también la gobernanza del dato se enfoca a
temas regulatorios. En las empresas de aseguradoras existe la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Ellos tienen sus políticas y sus procesos donde solicitan información. Este se llama Solvencia 2, posiblemente más adelante o en su vida laboral vayan a ver este tema. ¿Qué es Solvencia 2? La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas pide por diferentes áreas información, pero a la final ellos de cierta manera la cotejan y validan que sí se está entregando la información como es. Y dentro de las condiciones es que la información sea confiable, que se pueda generar una información íntegra y que se respete la historia de la información. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Aquí hay todo el foro que tenemos. O los que están en el chat me dicen en el altavoz. Quiero que me describan la manzana. ¿Qué ven en esta manzana? No escuchamos. No se puede. ¿Qué ven en la manzana? Díganme cualquier cosa que vean de la manzana. Color Un color. ¿Qué color? rojo. ¿Qué más? Verde. Verde y roja y verde. ¿Qué más? Bolitas ¿Sí? blancas. Hay bolitas. ¿Qué ves, Sofía? Un tallo café. Que tiene luz. Que tiene luz. Rojo, verde, es dulce, se puede cortar, Tiene un peso. tiene un peso, tiene una dimensión. Pero el fondo no está sobre... Estamos hablando de la Vamos manzana. a- Nada más imagínate la manzana. ¿Qué más ven de la manzana? ¿O solamente vemos eso? un gusano. Puede tener gusanos, sí, están escondidos. O sea, aquí vamos a ver en la manzana, imagínense, es verde, es dulce, tiene rojo, tiene un tallo, tiene un peso, tiene una dimensión, tiene gusanos. Por dentro es amarillita, a veces se ve como blanca. ¿Es dulce al comerla o puede que sea seca? Adivinen. Todos esos son datos. Ahora ya tenemos los datos. Con esos datos, si los junto, ya puedo obtener información. Si yo esos datos le digo, óyeme, es que la manzana, dentro de los datos, aunque me dijiste que es verde, yo tengo un dato que es negro. ¿Esa información le sirve, sí o no? La manzana es negra, verde, la dimensión, el peso, el sabor, pero es negra. ¿El dato le sirve? Sí. El dato puede ser que está mala la manzana y no la voy a consumir. Eso me genera otro dato, la sabiduría. Óyeme, yo ya sé que si es negra, dentro de este conjunto de datos de mi manzana, que está tan apetitosa, pues no me la puedo comer porque es negra. Según mis estándares, no la puedo consumir porque puede ser un riesgo. Ahora, esto me lleva a este otro ejercicio. Datos, hablando de salud. 42. No dice absolutamente nada. Pero si esto lo junto con un poco más de información, dice 42 grados centígrados es la temperatura del paciente. Esa información, ya estoy armando datos, ya lo estoy empezando a juntar. Ahora, el conocimiento que es, si la temperatura del paciente alcanza los 42 grados centígrados, se pueden producir lesiones cerebrales irreversibles, ya es conocimiento. Si yo no atiendo a mi paciente en tiempo, se le chamusca su cabeza. ¿Sí se chamusca? Se le quema la cabeza. Las neuronas se le pueden empezar a dañar. Ese es conocimiento, las neuronas se ven afectadas. Otro de conocimiento puede afectar al sistema linfático, al corazón, cualquier cosa. ¿Qué es la sabiduría? Tenemos los datos. Acuérdense que empezamos con 42. Sabiduría. Hay que reducir la temperatura corporal de manera más rápida posible. Un dato tan sencillo que nos suministra información, obtuvimos conocimiento y ya tenemos una solución a mi paciente. Lo mismo con la manzana. Era roja, no, le cambié nada más un dato, es negra. La manzana que es dulce es negra. Conocimiento. Esa manzana que es dulce y negra puede ser peligrosa porque está dañada. La sabiduría, mejor la voto porque me va a hacer daño. ¿Sí? Hay un libro que recomiendo mucho, el Dama de M-Book. Es buenísimo. Solamente que sí es muy extenso porque cubre todas las áreas de sistemas. ¿Sí? Uno diría, pero estamos hablando de gobernanza. Y al principio dije, ¿debe estar sistemas involucrados? ¿Debo estar en sistemas o debo estar fuera? Todavía no hemos llegado a ese punto. Pero este libro, si tienen la oportunidad de leer, los invito a que lo hagan.
Es muy interesante, es muy detallado, está hecho por muchos profesionales desde hace ya varios años. Es mucho lo que hemos visto en sistemas, pero plasmado en un libro. Por si tienen la oportunidad, se los recomiendo, se aprende muchísimo de gobernanza, más todo lo que vamos a seguir viendo en este seminario. Basado en el libro de D.M. Buddhana, hay un marco de referencia que se utiliza para el manejo de todo el tema de gobernanza. Vamos a hacer un pequeño recorrido por cada una de estas posibles fases, ¿sí? Arquitectura de datos, modelo de datos empresarial como referente de toda la organización. Como sabemos, un edificio debe tener unos buenos cimientos, un buen diseño. ¿Cómo lo voy a hacer? Todavía no lo he hecho, pero ya sé más o menos que va a ser el camino. Aquí están hablando de datos empresariales. Si se acuerdan, también mencioné algo. Cada empresa donde lleguen va a tener su particularidad. Aquí es donde entra mucho esa particularidad. ¿Cuál va a ser mi cimiento? ¿Cómo lo voy a presentar? ¿Cómo lo voy a manejar? Modelado y diseño de datos. Entendimiento entre negocio y TI. ¿Qué quieres? ¿Qué te entrego? ¿Te tengo esta propuesta? Sí. Apoyado con el arquitecto. Continuidad en el negocio. ¿Qué es continuidad en el negocio? Aquí estamos viendo almacenamiento y operación de datos. En el día a día se cayó la red. ¿Qué hacemos? Ya fue descontinuo, ya no serví mi data que no necesitaba. ¿Cómo garantizamos que esa información que está siendo almacenada siempre la tenga disponible? Seguridad de los datos. Hoy día hablamos mucho de la Ley Federal de Protección de Datos en posesión de terceros. Esa es una partecita. También entra aquí temas de artículo 492. O sea, ¿qué es seguridad de los datos? ¿Cómo garantizo? Si hay datos sensibles o datos que pueden poner en riesgo a la empresa, que se cuiden. Es un área dedicada solamente a seguridad de los datos. Todo lo que tenga que ver con leyes para garantizar el dato. Integración e interoperabilidad de los datos. Como sabemos, las empresas crecen. Ahorita, al inicio les comentaba que HDI Seguros está empezando a incursionar en el mundo de gastos médicos mayores. ¿Cómo me preparo para recibir ese negocio? ¿Qué necesitamos para adoptar ese nuevo negocio en la compañía? Muchas veces hacen este ciclo. Recordemos, esto es una propuesta, es como una fase, pero según la empresa va adaptando sus necesidades, sus recursos y su personal, ¿sí? Gestión de documentos y contenidos. Hace muchos años, cuando yo estaba en sistemas, era muy importante el tema de los datos y la documentación. Pero otra vez, ha habido tanta información, tanta tecnología lanzándose tan rápidamente que se perdió un poco el control. Y cuando lo encontramos son unas cosotas así inmensas. ¿Quién la lee? ¿De qué parte busco? Es complicado. En la gobernanza del dato se está buscando que se vuelva a utilizar, pero de manera ágil. Hago un paréntesis. En la empresa, en HDI, están buscando, como ya muchas cosas que hemos visto, el ChatGPT permite ofrecer a los usuarios la información que necesita la compañía. Estamos ahorita pues otra área que se llama procesos, está en fase de pruebas para que un usuario de la compañía interna pueda ingresar, necesita identificar si nuestro cliente está con esta situación, qué estatus tiene. El ChatGPT te va a investigar y te va a responder. Del área de inteligencia de datos, que es la subdirección a la que pertenezco, están buscando por ChatGPT, óyeme, si quiero un reporte que maneje ciertas características que tengo que hacer y que te dé y enliste qué acciones van a hacer. Es documentación transportada a la modernidad, que me muestre lo que realmente necesito, priorizando mi necesidad para cumplir con los objetivos. Datos maestros y de referencia. Nuestros inventarios de activos de datos. ¿Qué información tengo? ¿Cómo la tengo? ¿Cómo la guardé? ¿Qué respaldos? Todo lo que tenga que referirse a esos datos maestros. Data Warehouse and Business Intelligence. Esta es la fuente de toda nuestra analítica. Vamos a encontrar mucho en Internet pros y contras. Data Warehouse contra Data Lake, Data Warehouse contra cualquier otra herramienta. Otra vez, según la necesidad de la empresa, ¿qué opciones le vamos a utilizar? Puedo hablarte de la experiencia en Data Warehouse, que ha permitido a la empresa poder generar información confiable en tiempo disponible, hablando de disponibilidad, a los usuarios y aplicando Business Intelligence.
Ahorita vamos a hablar que ya estamos trabajando el tema de Machine Learning y ya se están liberando aplicativos o APIs para poder que el mismo sistema solito vaya generando la información que necesite nuestro cliente y nuestro operador. Metadatos. Acuérdense, no sé si conocen, metadatos es los datos de los datos. Es como el inventario. Si tengo un dato, ¿qué datos tiene ese dato? Tenemos nuestras tablas relacionales. Tengo una variable, esa variable tiene un tipo, tiene un tamaño, se es nulo, no es nulo, esos son datos. Ah, pero esa variable, ¿a qué tabla va? ¿A qué instancia va? ¿A qué esquema? Esos son datos. Calidad de los datos. Este es muy interesante, es el fuerte de mi área. ¿Cómo garantizo que la información que estoy consumiendo es fiable? Si se acuerdan el de 1 millón de pesos contra los de 10 millones. Calidad de datos, le estoy dando un granito a la compañía diciéndole, te estoy garantizando que la información está bien porque pudimos hacer estas y estas validaciones y te muestro mis indicadores. Y esto es como las fases que se pueden adaptar para el tema de gobierno de datos. B de gobierno de datos o B de ganancia, de victoria. Hay que tener claro que gobierno de datos no siempre ejecuta. Como comenté, hay un esquema, un proceso y hay un área que posiblemente ejecuta. Gobierno asegura que los datos por medio de procedimientos, políticas, vigilancia de la información se estén cumpliendo para que este ciclo de vida se cumpla, se entregue bien. Y la gestión de datos es todo ese maquinaria para poder saber dónde podemos estar trabajando. Como gobierno de datos siempre hay que tener principios, la integridad. ¿Cómo definimos que los datos van a estar íntegros, confiables? ¿Cuáles son los límites? ¿Cómo lo voy a utilizar? La transparencia, súper importante. Si yo el dato que lo di estaba mal, aceptar que está mal. Muchas veces, anteriormente, los datos organicémoslo así y ya se entregan. No, si va a doler el dato porque la información está así y nos está dando pérdidas, que duela, pero va a servirnos para tomar acciones para que deje de doler. ¿Se acuerdan de los cómo no? Es uno de esos. ¿Cómo no? No, pues el dato está así, mejorado. No, mostremos la realidad. Auditabilidad. Todo se debe soportar como si fuéramos auditores. ¿Contra qué lo estoy documentando? ¿Contra qué lo estoy basando? Responsabilidad. Todos somos responsables. En la vida laboral en sistemas se vive mucho en que se hizo un reporte, no funcionó, sistema fue culpable. Es que él me lo entregó mal. Y el de sistema, no, pues que el analista me dijo una cosa. Y llega el dueño, no, pero es que te pedí otra cosa. Empiezan a rotar la bolita. Con este tema de gobernanza, todos somos responsables. Tú porque lo definiste, tú porque lo documentaste, pero tú no lo revisaste y cuando lo generaron, no hicieron las pruebas antes de entregar. Era muy dado a, tú eres el culpable. O hay por ahí una anécdota empresarial llamada La culpa es de la vaca. Es muy buena para que lo busquen y lo vean. Es buenísima. La culpa es de la vaca. Custodia. Los individuos, así como los grupos de personas, todos somos custodios de los datos. Si recuerdan, les dije, es que la culpa es del sistema, sí, pero yo como custodio soy responsable al momento de definir qué quiero ver y soy también responsable que al momento que el sistema lo haga como quiero, pero sistemas es responsable de entender lo que pide nuestro usuario. Entonces, todos somos responsables y somos custodios. Custodios también es que al momento de estar capturando un dato, al momento de estar viendo el dato, no se altere, no se cambie y que sea confiable. Peso y contrapeso, lo que hablamos ahorita, es negocio, es tecnología. ¿Cómo vamos a balancear eso? Con acciones, con procedimientos. Estandarización, el dato es un activo. ¿Cómo lo hacemos importante? Claro que es importante, pero como decíamos, hay tanta información que nos perdemos. Hay que hacerlo estándar, hay que hacerlo importante. Gestión del cambio. De una vez les digo, el cambio es muy difícil. Hasta con los mismos compañeros de sistemas me ha tocado, necesito esto y es una pelea, porque cambiar paradigmas es muy difícil, pero no imposible. Si conocemos muy bien a dónde vamos, qué queremos, qué es lo que vamos a ver a continuación sobre las estrategias, no hay pierde. Tener muy claro el foco a donde queremos ir. ¿Qué hay que tener en cuenta? Gobierno de datos debe ser como una estructura única.
no, es que hay un gobierno de datos para todo el tema de sistemas, hay un gobierno que está manejando la parte operacional, hay un gobierno para talleres. No, es una sola fuente. ¿Por qué? Porque es el ente que va a permitir garantizar que todo sea íntegro, disponible y que sea confiable. Gobierno de datos no es un juez. En la experiencia que hemos tenido, que he tenido como gerente de gobierno de datos, es que normalmente pensaban que los iba a juzgar porque hicieron un error, y no, nosotros llegamos. ¿Cuáles son los impactos? ¿Con quién hay que involucrar como responsable de ese dato? ¿Quién es el custodio del dato? Y vamos y buscamos soluciones. Y no nos volvemos jueces, nos volvemos parte del negocio en pro a que se solucione y que no se vuelva a presentar. ¿Cómo? Soluciones de raíz. Me voy hasta el origen. Garantízame que no vuelva a suceder. Libérame cosas que me permitan, en este caso, no se vuelva a presentar. Cuando se establezcan los cuerpos de gobierno, limitar el alcance de la vigilancia, lo que hablábamos, nuestros roles que debemos de tener. Tener muy claro qué queremos hacer, tener muy claro quiénes van a participar en este grupo de gobernanza. Y como ejemplo, ¿hay un grupo de gobierno? Claro que sí, pero como hablamos, somos unos responsables, normalmente llegamos con los dueños del dato, le decimos cuál es su rol, le decimos su participación y no hay problema, participan activamente igual que sistemas. Entonces, ¿cómo lo hacemos más claro para todas las partes? Definiendo muy bien el rol y función y comunicándolo, que fue algo que hablábamos también hace un rato. Esta es una propuesta que da el DMBOK sobre cómo debe ser el manejo de la gobernanza. Si recuerdan, hace un rato decíamos, gobierno debe estar en TI, gobierno debe estar en la parte de operaciones, debe ser un interno, debe ser un externo. Pues gobierno de datos es una transversal de la compañía. Ni es operativo, ni es sistemas, pero utilizamos de todos. ¿Sí? ¿En qué sentido? Vamos a ver. Como vemos aquí, tenemos que soportes de tecnología de información es nuestra base. ¿En qué sentido? Automatización, datos, la estructura. Si se acuerdan en las fases, en la ruedita que vimos hace un rato, que está la arquitectura, los metadatos, la disponibilidad que serían los administradores de base de datos, son funciones o que entran como gobierno o quedan en TI, pero los gobernamos. Óyeme, ¿dónde está tu política? ¿Dónde está tu procedimiento para garantizar mi disponibilidad? Muéstrame evidencias como auditores del dato, auditores de ese activo. Por eso está en la base. Gobierno anda, óyeme, tenemos esta información, ya se lideraron políticas, ya se lideraron mejoras, por eso estamos hablando de la comunicación. Normalmente estamos trabajando a todas las partes que la información se vea informada. Muy importante la comunicación. Custodia de datos. ¿Quiénes son los custodios de datos? Estamos hablando de las personas que trabajan directamente con base de datos, áreas que garantizan que las bases de datos estén disponibles, y también los usuarios que están capturando los datos. Son custodios. ¿Por qué? Porque si ellos detectan una falla en pantalla, dicen, oye, me saqué un error, ellos conocen la operación más que alguien de sistemas. Y ellos nos apoyan definiendo, pero no siempre toman la decisión si se hacen cambios o no. Para eso entra otra figura llamada Data Owner. Junta de gobierno de datos, es muy importante tener ese apoyo de un comité de gobierno que permita autorizar políticas, procedimientos, la estrategia del área y de la compañía que esté asociada al de la compañía para que se hagan los planes de acción durante el año o años según el plan que se tenga. Y el comité ejecutivo son los altos mandos, donde ya tienen su visión de empresa para lograr a corto, mediano o largo plazo logros de los objetivos que corresponden, alineados también a la política, y ellos son los que nos dicen qué vamos a hacer durante el año alineado a la estrategia de la compañía. Como les comentaba hace un rato, gobierno de datos es principios. ¿Qué quiero lograr? Hay que desarrollar una política, importantísimo, la política donde nos va a garantizar qué quiero. En esta política quiero que aparezca la información histórica, no se mueve, pues documentarla. Vamos a definir si los umbrales de calidad deben estar documentados y qué rol tiene cada persona, que se firme como política, porque saben, política, ahí está, y si la incumples es violación, y damos un peso a la gobernanza del dato. Y entre otros ejemplos podemos poner en la política. Procesos, de todo mi objetivo de gobernanza tengo un montón de procedimientos, pero ¿cómo se ligan entre todos? Y en los procedimientos las tareas más particulares, por ejemplo, la política dice que debo cuidar la información histórica,
Tengo un procedimiento que me dice qué acciones debo tomar para que este dato se cuide. ¿A quién invito? ¿Cuál es mi lista de distribución? ¿Cuáles son los roles? ¿Qué evidencias necesitamos? ¿Dónde se documentan? Y si tengo un Power BI o un dashboard que me indique cómo vamos, que se presente. Muchas veces en la gobernanza hay manifiestos. Muchas veces dices, es que no sé qué datos tengo. Es que no sé, es que tú me pasaste, fue un archivo, sí, pero es un proyecto. No, pues un archivito, no tardas nada. Pero no me funcionó porque lo que me hiciste no es lo que pedí, lo que hablábamos hace un rato. No hay estrategias, muchas empresas dicen, oye, pero ¿qué quieres con los datos? Sí, yo tengo un montón de datos, mejor hazlo en Excel o pásame la impresión y yo te firmo nada más y sobre eso. ¿Qué estrategia? Y muchos de los esfuerzos sobre la gestión de datos y cómo pues, se ven un poquito, no, pero es que los datos por la misma, cambio de paradigma, cómo garantizamos que no menosprecien esos esfuerzos de la gestión de datos y se vea un valor nosotros mismos, teniendo muy claro el objetivo, se cambian paradigmas. Gestión de datos, hemos hablado mucho de gobernanza, vamos a ver un poco del tema de gestión de datos. El objetivo principal es ayudar a las personas y las organizaciones y las cosas conectadas a optimizar el uso de los datos dentro de los límites de las políticas y las normativas. En resumen, ¿cuál es mi estructura de datos y cómo la voy a utilizar? Yo ya tengo la estrategia. Yo ya tengo unas bases de política y procesos. ¿Cómo hago para que ese conjunto de datos me sea útil? Muchas de las cosas es cuidar los datos. Otra vez, ¿cómo quiero mis datos? ¿Quiero que me lo alteren o quiero que se quede fijo y que duela porque me sirva para poder tomar acciones? Hay que probar formas, como les dije, cambiar paradigmas. Muchas veces a mí me ha tocado, cambio una forma, no funcionó, cambia la otra, no me funcionó. ¿Cómo hago para vender que el dato sí está ahí y se logra cambiar? Hay que probar. Va a ser un poquito frustrante, sí, porque es cambiar paradigmas, pero sí se puede y la empresa se está haciendo muy bien. Avanzar en el desarrollo de un sistema de gestión. Ya teniendo cambios, teniendo un proceso, todo ya fluye muy tranquilamente, muy cómodo con los datos, cómo lo utilizo, cuáles son los indicadores, cuáles son los oficiales, cuáles son los institucionales. Teniendo ya todo esto organizado, se logra. Principios de gestión de datos. Ahí podemos ver que hay palabras claves que se están resaltando. Un dato es único. Hay que tener en cuenta que es un activo. Hay requerimientos, claro, si se acuerdan también, todas las empresas van creciendo y quieren buscar novedades. Hay requerimientos de datos, claro, hay que entenderlos, por eso decíamos, un externo puede llegar a la empresa, puede que sí y aprenda muy rápido, pero alguien que ya está dentro puede ayudar mucho a ser parte del entendimiento de la información. Términos económicos, todo el mundo busca aunque un ROI, retorno de datos. Si yo estoy haciendo todo esto, pero no me están dando una ganancia, no lo vamos a vender. ¿Cómo vendo? Por números que sí vamos a obtener ganancias. ¿En qué sentidos tenemos ganancia? Cero reprocesos. ¿Cuántos de ustedes dicen, hazme un trabajo? No era ese. Te lo mando otra vez. Te faltó tal columna. Óyeme, ya no cuadró. Esos son reprocesos, es horas. Hombre, horas de sistemas, de recursos, no se entregó en tiempo, perdimos un negocio. Puede llegar a suceder. Hay que ser hábiles, claro, con la experiencia y la práctica la vamos manejando. Y ciclo de vida del dato, lo hemos manejado. Este es un pequeño marco estratégico que se puede utilizar basado en lo que hemos hablado sobre políticas, procedimientos, gobernanza y gestión de datos. Como pueden observar en lo rojito, tenemos que la compañía a nivel de negocios debe tener muy claro cuál es la estrategia a lo que quiero llegar como negocio, corto, mediano y largo plazo. Y los datos están involucrados. ¿Qué necesito de información para saber si voy bien en ventas o voy mal en ventas? Si necesito conseguir más gente o más vendedores, o tengo que sacarlos. ¿Qué necesito? La parte de gobierno de datos, como les decía, personas, es todos estamos involucrados con un rol correspondiente. Definir muy claro los procesos, procedimientos, políticas. Y muy importante, la cultura del dato. ¿Qué es cultura del dato? Óyeme, tú eres responsable, ¿y desde cuándo? Eres responsable. No le eches la culpa a alguien más porque los otros vamos a sacarlo. No estás solo. Y esa es una estrategia de cultura. Y todo lo que vimos en la ruedita de hace un rato de las fases, cómo están involucrados, es un conjunto y como les decía, se van adaptando. ¿Y qué vamos a lograr? Tenemos bases de datos
según la empresa, podemos utilizar los Big Data, podemos migrar datos no estructurados, semiestructurados, documentos, todo es información. ¿Para qué? Para lograr analítica. Todo eso también tiene que estar muy de cerca. Sistemas es la mano por el brazo que nos ayuda a liberar la tecnología, generar nuevas iniciativas para la mejora de la información. ¿Qué incentiva un gobierno? Este es un poquito lo que vimos hace un rato, nada más vamos a reforzar. Seguridad de los datos, definición de datos sensibles, asignar clasificación de seguridad. ¿Sí recuerdan? Hay un área exclusiva de seguridad. Su rol principal es ese. Calidad. Definiciones robustas sobre qué reglas o qué campo quieres validar. Vamos a hacer ahorita un ejemplo. Todos tenemos un RFC. Resulta que el RFC tiene unas características, tiene las iniciales de los nombres, apellido, año y una homoclave. ¿Qué pasaría si yo registro esa información para conocerte a ti como cliente, porque ya me compraste un producto pero lo ingresé mal? Ya hay una posible pérdida de información. Con candidatos yo refuerzo que al momento, y definiendo una estrategia clara está, al momento de capturar y lo vaya a guardar, me genere alertas, me genere cualquier situación de alerta de dispositivo para que, oye, me arréglalo, no lo dejes pasar porque no voy a encontrar luego este cliente, por favor. Y muchas veces por la misma carga como carga. Estamos buscando robustecer reglas de calidad, perfilamiento de datos. Este es un tema que ahorita ando investigando, súper interesante, va muy ligado con los metadatos. ¿Qué calidad tiene mi dato? Tienen la lista de estudiantes de la clase, pero resulta otra vez el RFC está mal, o la nota, puse una nota mal, -1. Pues esa información sí llega a la parte estadística. Oye, ¿por qué tienes una nota de -1? Ya es un dato errado. ¿Cómo lo garantizo? Por el perfilamiento me puede dar datos. Oye, ¿me lo puedo utilizar? ¿No lo puedo utilizar? ¿Cómo está la información? Nuevos sistemas que ya lo vimos, podemos estar recibiendo constantes cómo nos preparamos. Data Warehouse es un ente propio. ¿Cómo voy a garantizar que la información que están en mis bases transaccionales se transformen, se procesen y se carguen? Y en esa transformación, proceso y se carguen, también tenga reglas. Y los datos maestros, si se fijan aquí es un grupo, la calidad que esté bien, si son nuevos sistemas, dónde lo voy a tener para la analítica, y los datos maestros. Qué importante es saber qué tablas tengo y cómo se relacionan entre sí. Data Warehouse es un almacenamiento. Como pueden ver aquí, podemos tener muchísimas fuentes de información. Tenemos nosotros el Sybase, SQL, Oracle, COBOL, por allá. El Data Warehouse, por medio de un ETL, transforma toda esa información y la lleva a una fuente única. Puede ser el mismo Data Warehouse o dato de lagos o lo que necesitemos para esa analítica. Posteriormente los usuarios lo consultan con permisos, hay una frecuencia, va a ser diaria, va a ser semanal, va a ser por minuto, ¿cómo lo van a manejar? El Data Warehouse es transformar toda esa información, aplicar reglas y que se respeten las políticas de uso de la información. ¿Qué es Business Intelligence? Es poder explotar los datos de manera gráfica o utilizar todos los medios que tengamos en el mercado para decir estoy bien, estoy mal o qué necesito utilizar para utilizar esa inteligencia de negocio. El Power BI es una muy buena herramienta, el Tableau es un poco más cara, si tenemos Office con el Power BI se puede utilizar. Los Exceles, el Excel ahorita se pueden manejar perfectamente para graficar y si tenemos datos ya procesados en un Data Warehouse que ya está controlado con seguridad y confiabilidad porque nadie le metió la mano, porque en un transaccional, ya quiero vender, arréglalo para que lo venda. Pasa el periodo, ya ahora arréglalo porque no quiero que se vea, no, ya el Data Warehouse tiene políticas para que nadie lo tenga. Y yo hago la información confiable. El Business Intelligence es poder tomar la información histórica según los periodos, transformarlos para que me dé información de toma de decisiones. Este es un ejemplo que tengo de la empresa, lo desarrollamos sobre la calidad de datos históricos de la compañía. Si podemos ver, vamos a analizar, en octubre del 2023, ahí los colores, no, sí, ahí está 2023,
mi calidad de datos a nivel global de la compañía para los entregables de solvencia está en 94.82%. Ah, no está mal, pues 94 está bien. Pues le cuento que en Solvencia 2, de 1.600.000 registros, la comisión manda un correo diciendo un escrito que es legal, diciendo se ha encontrado un registro que no cumple con esta regla. Si yo sigo con esa tendencia a la baja, si se fijan, 2023 va a la baja, tengo que identificar qué está fallando en mi calidad, porque aun con un registro sobre 1.600.000, imagínense cuánto es el porcentaje, la comisión me va a observar y me va a meter meramente una multa, si no la logro justificar, de más de 50.000 pesos. ¿Sí? Esos son ejemplos vivos donde se entregaba y si hay reincidencia te le duplique y así sucesivamente hasta que te observa y te cierra el negocio. Así es con la comisión. Yo revisando eso dije, ¿cuál es la afectación mayor? ¿Por qué me bajó tanto? Pues aquí tengo la regla. Estamos hablando de pólizas. Una póliza tiene vigencia. Si tú tienes un vehículo y una póliza, tú tienes un contrato de 1 año. Esa es una vigencia. Si tú tienes un siniestro y has pagado y tienes un siniestro, te cubre tu póliza el siniestro que te ocurrió. Entonces aquí están diciendo, óyeme, las vigencias, garantizar que la vigencia inicial de la póliza actual sea igual a la de la renovación. Ahí también póliza, óyeme, yo quiero renovar contigo. Ah, perfecto. Esta incidencia me está diciendo que al momento de yo renovar pasaron unos días, entonces esos días estuviste desatendido posiblemente, pero la compañía sí te lo atiende porque sí se reunió. Pero es una incidencia, oye, se reunió, no, recordemos que estamos buscando el no tener errores, sino confianza y que pase transparente. Y hay una análisis de FONER donde me dice cuál es la oficina donde más se está metiendo la pata. Óyeme, ¿qué te pasó? Pues aquí tengo un montón de casos que necesito que me arreglen. Metadatos, ya hemos visto algo de los metadatos. Los metadatos son los datos de los datos. Hay que tener en cuenta que un dato es muy importante que esté bien, que sepamos para qué sirve. Porque otra vez, es tanta la información, óyeme, ¿tú sabes de dónde puedo sacar la vigilancia de la póliza? Ay, pues tengo como 50 tablas. Pues, ¿cuál es la buena? Están los datos maestros. Óyeme, pero esta dice FED, INIPA y MUNTO. Esa es la vigencia. Ah, mira, en mis metadatos, aquí está la definición, sí es esa. Consúltala. Y hay otra fase más completa, los data catálogo. Perfilamiento, definición de las variables, linaje. Tú cómo te unes. Hay un montón de software que lo ofrecen. No he encontrado gratuitos. Siempre dicen que gratuitos y después te quieren vender. Pero podemos desarrollarlo. Nosotros de manera interna estamos tratando de hacer primero la parte de definición de las variables, nuestro inventario de tablas, para posterior ver cómo hacemos con el linaje, pero sí se puede trabajar. También hay que tener en cuenta, uno diría, no, de gobernanza sí se puede mover, sí. Ahí estaba leyendo un artículo donde dicen que cada año se está 500, o sea, miles de gente, es chiquito, de información que se está incrementando, eran 500.000 teras, algo así, de información que está creándose por año y va a tener costos. Entonces, a nivel de gobernanza, si nos especializamos ya sea en arquitectura, en datos, en estructuras, en gobernanza como tal, claro que podemos tener posibilidades en el mercado laboral para incursionar y también para uno mismo, no quedarnos solamente, voy a manejar la base de datos, le pongo unas reglas, no, ¿cómo utilizo los datos? También hay un tema que se está viendo mucho sobre el storytelling. Cuenta una historia con los datos que tienes y véndelo. Y se hace. Con los datos, pasando por nuestras políticas, ya tengo una gestión de datos, ya tengo qué significa mi información, yo ya tengo un data warehouse, va mi business intelligence, tengo números, cuenta la historia y véndelo. Si se fijan, es un ciclo de información. Y sí, el mercado está creciendo, hay que especializarse, leer mucho, practicar. El gobierno de datos no se ha desatendido de la parte de sistemas. Todo el tiempo estamos consultando con SQL, estamos con un tema de Snowflake, una herramienta buenísima, DataIQ, que es para parte de Machine Learning,
No participamos al 100, pero siempre nos metemos porque la calidad, la integridad, no confía en mí, está bien, como gobierno y como auditora, permíteme replicarlo. Entrégame esta información, la voy a validar, porque también como gobernanza tenemos que garantizar que la información está perfecta. Y aquí la referencia del libro, como habíamos visto hace un rato, y muchísimas gracias a todos por su atención. Si tienen preguntas, con el mayor de los gustos pueda atender.